Damos gracias a ti, Señor, por este tiempo de libertad, por este tiempo de comunión, por las cosas que suceden cuando solamente adoramos. Aquellas cosas que ni percibimos ni entendemos, pero que tienen un impacto, Señor, en los aires, en el mundo espiritual. Declarando y evangelizando aún a toda potestad, a todo principado, a toda hueste de maldad que no te conoce, Señor, y que no sabe quién es el que reina, que no sabe quién es el que ha vencido. Por eso, Señor, damos gracias por tu presencia, damos gracias por este ambiente. En este momento, Señor, seguí vos teniendo el gobierno para que lo que hoy deposites sobre nosotros, Señor, siga produciendo el fruto de tu revelación, de tu verdad. Y toda distracción y toda opresión y todo lo que quiera venir en contra de eso, en el espíritu, en el alma y en el cuerpo, Padre, yo lo sujeto en esta mañana en el nombre de Jesús. Y declaro la libertad y la apertura, Señor, en nuestras vidas, para que tu espíritu, Señor, haga en este momento lo que tenga que hacer sobre nosotros. Te damos gracias, papá. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Puedes tomar tu asiento. Es importante que podamos seguir en este espíritu. En esta mañana hay tantas cosas que el Señor está pronto a hacer, cosas que Él quiere establecer, que muchas veces estoy convencido que no tomamos a veces la dimensión, porque aún algo que muchas veces nos limita a todos, es que hemos intentado acercarnos a Dios y entender el reino desde una posición muy personal. ¿A qué me refiero con esto? Siempre a lo largo de nuestro inicio y de nuestro trayecto en los caminos del Señor, hemos creído que simplemente el reino de Dios se trataba de nosotros, de nuestras necesidades, de nuestras familias, de lo que nosotros podemos necesitar o lo que creemos que necesitamos, y aún muchas veces la valorización de esas necesidades y desde los procesos mismos ha sido de tratar de bajar el reino a un interés personal. Esto es muy aplicable y es más que entendible cuando de repente nosotros hablamos de la figura cuerpo, cuando nosotros entendemos que la imagen de Cristo se representa a través de cada uno de nosotros, y aún nuestra posición ha sido ver cómo yo puedo visualizar aquellas cosas que creo me faltan o me afectan del cuerpo, sin mirar cuál es mi acción a favor del cuerpo. Es decir, estoy viendo qué no me dan o en qué no me beneficio, cuando la mirada tendría que ser en qué yo beneficio y en qué yo sirvo y en qué yo establezco la posición de lo que Dios ha aportado sobre mí. Entonces, sin duda es que hablábamos acerca de lo que es el entendimiento espiritual. Les decía el domingo pasado que muchas veces cuando hablamos de entendimiento creemos que es el entendimiento natural. Sería muy contradictorio tener un entendimiento natural cuando en realidad la fe no tiene que ver con entender. La fe tiene que ver con creer. Pero sí, de acuerdo a las cosas que están veladas y conforme a la ruptura que Dios va haciendo, Él nos capacita para poder dejar de mirar muchas veces los síntomas de los procesos, los síntomas de las dificultades, y poder llegar a la raíz. Y es imposible llegar a la raíz de algo
cuando la presencia de Dios no se establece. Por eso muchas veces intentamos cambiar los síntomas. Intentamos cambiar nuestro carácter, intentamos cambiar nuestro sistema de seguridad, intentamos cambiar aquellas cosas que muchas veces siguen siendo parte de nosotros, pero en realidad, más allá de que las reconocemos, hay algo más profundo que no ha sido revelado. Y es de la misma intensidad imposible llegar a un ámbito de revelación del Padre cuando no hay primeramente un ámbito de adoración, un ámbito de quebrantamiento, un ámbito donde dejamos de lado el yo, el yoísmo. Dejo de lado mi verdad, dejo de lado mi necesidad, dejo de lado muchas veces la dinámica que se genera en la manipulación de las cosas. El domingo pasado les decía que durante mucho tiempo de mi vida tenía la capacidad de manipular y de acomodar las cosas para poder quedar yo bien parado. Es decir, eso me permitía no solamente generar una demanda en los demás conforme a mi necesidad, sino que me ausentaba de reconocer mis errores. Entonces siempre la mirada era en un tercero, nunca era internamente. Pero llega un punto en la vida que uno empieza a darse cuenta. Una vez me pasaba con una persona cercana a mí, que éramos 4 y había 3 personas que reconocíamos una misma realidad a otra persona. Entonces, esto sería como que nosotros 3, acá con las chicas, le digamos a Pulín que eso es un bafle y él nos diga, no, eso no es un bafle. Sí, pero pará, somos 3 que estamos viendo lo mismo. No puede ser que seas tan cerrado o tal vez tan orgulloso para no reconocer que eso es un bafle. Y muchas veces nuestra vida ha sido así. Hemos justificado, hemos culpado a otros de cosas que no nos funcionan, cuando en realidad en primera persona lo primero que deberíamos haber hecho es mirar para adentro. Porque sin dudas algo hicimos mal, algo no anduvo bien, quizás entendiendo, quizás de rebote, pero en esta dinámica hemos perdido de vista la verdadera motivación. Por eso que en esta mañana quiero compartirte un poco acerca de lo que es más importante para Dios. Muchas veces el Señor viene sobre nuestras vidas y siempre hemos hablado de que todas las cosas tienen un resultado conforme a la perspectiva que se mire. Ante una realidad igual, 2 personas pueden tener 2 enfoques diferentes. Mientras alguien está viendo una tragedia o un punto que no tiene salida, otro está viendo una oportunidad ante una misma realidad. Y durante mucho tiempo no hemos sido entendidos de cuál debe ser la verdadera motivación. Es decir, todo lo que hemos intentado hacer, lo hemos hecho hasta por una simpatía por Dios. Lo hemos hecho muchas veces hasta por un beneficio. Lo hemos hecho hasta muchas veces por un temor de no ser castigados. Pero hay muy pocas veces y muy pocas cosas que nos hemos atrevido a entregar y a dejar de lado solamente por amor. Siempre, las veces que he podido compartirles acerca de esto, les he dicho que en mis inicios en los caminos del Señor había muchas cosas que no las hacía por temor, por miedo. Miedo, no temor santo, sino miedo natural. Es decir, me sentía tentado y me sentía movilizado a un montón de cosas que me atraían. Pero no las hacía por miedo a cruzar el límite. Cuando el amor del Padre se reveló a mi vida, esa esencia fue cambiada y dejé de hacer las cosas por miedo y las empecé a hacer por amor. Y el poder entender ese amor, aún muchas veces en la exhortación, en la advertencia, uno lo toma desde ese amor. Sin duda es que de un tiempo hasta esta parte, muchas veces nos pasa naturalmente que al pesar lo que el Padre dice, nos incomoda. Me toca muchas veces escuchar devoluciones, que estuvo dura la palabra. ¿Y sabes cuál es mi mirada? Mi mirada es de gratitud. Señor, gracias, porque vos al que amás corregís.
Y al menos yo, en confianza, les admito que soy más hijo del rigor que un obediente instantáneo. Es decir, si Dios muchas veces no me tratara con el rigor, quizás no sé, porque las veces que me ha dado la posibilidad de una misericordia vana, me he olvidado de Él. He hecho las cosas a mi manera, le he dado rienda suelta a mi corazón. Pero la realidad en sí tiene que ver con ese motor que se genera a través de entender el porqué y el para qué de las cosas. Y sin duda es que la esencia de Dios mismo es que Él es amor. Y que aún las cosas que deberíamos hacer o las cosas que deberíamos dejar, no habría otra manera de concebirlas que no sea por amor. Pero ¿saben qué? ¿Por qué nos cuesta? ¿Por qué nos sentimos confrontados? ¿Por qué luchamos con mismos escenarios? Por ahí cambian los protagonistas, pero tenemos mismas realidades que a lo largo de nuestra vida se van repitiendo. Porque aún sigue habiendo cosas que ocupan nuestro corazón. Aún sigue habiendo cosas que no son quebrantadas. Entonces es ahí donde vos junto a mí reconoces que muchas veces el camino más fácil es ofendernos. Es ofendernos cuando nos corrigen. Es más fácil agarrar y decir, listo, bueno, abandono. Pero la realidad es, ¿cuál es la esencia de tu vida? ¿Cuál es la verdadera motivación de lo que haces o intentás hacer? Porque si esa motivación o esa realidad no es amor, vamos a carecer de muchas cosas. Y muchas veces, aún viendo lo que Dios hace, habrá cosas que nunca cambiarán. Ayer me pasaba algo muy puntual. La pequeña Zoe es inquieta como la madre. No, mentira. Como el padre. Y se mueve para todos y ambos lados. Y ayer justo logramos que se duerma, una siestita, la dejamos ahí en la cama matrimonial. Y en un momento estábamos conversando con Yasmín a 2 metros, miramos por la puerta y no la vemos en la cama. Y vamos y la encontramos con la cabeza contra el placar. O sea, había, no sé de qué forma, en esos momentos es donde uno quisiera tener una camarita para ver la secuencia. La realidad es que en el momento nos vino una sensación de no saber qué había pasado, que si se golpeó o no se golpeó, cómo se cayó, cómo se bajó, cómo llegó hasta ahí. Y esa sensación nos duró un tiempito porque uno se hace mala sangre, ¿no? Porque vos decís, wow, algo tan frágil, un bebé que no se haya golpeado la cabeza y demás. Y en un momento nos miramos con Yasmín y dijimos, wow, si nosotros podemos sentir esto, ¿qué sentirá Dios cuando nosotros hacemos las cosas al revés? ¿Qué sentirá Dios cuando nosotros nos golpeamos y Él no puede hacer nada? Es interesante cómo muchas veces, sin entenderlo, lastimamos a Dios, ofendemos a Dios. Y es interesante que a veces ni siquiera hay una motivación de amor. Esto no implica que no nos equivoquemos, no implica que seamos perfectos, no estoy hablando de eso. Lo que digo es que cuando tu mirada es una mirada de amor, puedo asegurarte que todo lo que intentes hacer va a ser en respuesta a eso. Y no es un amor que esté basado en tu propia necesidad o en el interés que vos tenés. Es un amor de medido. Es un amor que te hace entender que aún lo que sos y lo que tenés provienen de Él. El domingo pasado hablábamos acerca de la diferencia entre incredulidad e inconverso. Inconverso es aquel que nunca tuvo luz, aquel que no se convirtió. Pero incredulidad tiene un ingrediente un poquitito más profundo, que es que aún nosotros, teniendo la posibilidad voluntaria de creer, muchas veces no creemos. Y a veces no creemos, ¿por qué? Porque nuestro nivel de amor es escaso. Por eso te vuelvo a repetir, yo por mi hija doy la vida. Por Dios no. Por Dios no. Por eso muchas veces estamos incompletos porque creemos que lo que nosotros necesitamos son todas las cosas eternas fuera de Dios, cuando en realidad lo único que necesitamos es tenerlo a Él.
Entonces yo quiero la plenitud y creo que la plenitud está en un hijo. Si no tengo un hijo no soy pleno. Creo que la plenitud está en una pareja, en una familia, está en un trabajo, está en una posición. ¿Sabes qué? Aún logrando eso, te seguís sintiendo igual de vacío. ¿Por qué? Porque la verdadera plenitud primero tiene que estar por saberte hijo e hija. Y desde ese lugar ver conforme a lo que ese amor representa, qué es lo que Dios quiere para vos. Es interesante. Imagínate esto, muchas veces hemos dicho palabras como me siento solo, estoy solo. Y el Señor ahí con vos. Sería como que pudiendo hablar soy de ayer, me siento sola. No, hija, pero nosotros estábamos a 2 metros. No, pero me siento sola, me caí. No, papi, estábamos ahí. Pero muchas veces nosotros no hemos comprendido el amor de Dios. Por eso que a todos los que hemos padecido el rechazo, muchas veces es una estrategia muy filosa de parte del enemigo activar el yoísmo. Porque una de las cosas que suceden cuando uno ha sufrido rechazo es que uno está a la defensiva. Entonces, ante cualquier cosa que se escape de lo que yo pienso, creo, o me ofendo o me aparto. Pero la realidad es que te apartás y te ofendés ¿de qué o de quién? Porque al fin y al cabo, esto se trata de tu vida en Dios o tu vida sin Dios. Y aún muchas veces, desde la limitación, no llegar a entender la profundidad de ese amor. Por eso hoy cuando cantábamos, amamos tu presencia, oh Dios, era necesario que le diga, Señor, enséñanos a amarte. Porque la realidad es que muchas veces no te amamos por sobre todas las cosas. No te amamos con un amor con compromiso. No te amamos con la fuerza y la potencia que muchas veces amamos otras cosas. Entonces, qué bueno es poder declarar que necesitamos entrenarnos y necesitamos aprender a amar la presencia más y más. Y en el poder establecer eso, que cada vez haya menos de mí y más del Señor. Por eso que no me canso de reconocer que Dios al altivo lo resiste. Al altivo lo deja, listo, manejate, haz lo que quiera. Querés chocarte la casa contra la pared, listo, anda. Ofendete, enojate, manejate. Acá tenés el volante. Es tu vida, listo. Después no vengas. Pero Dios, del humilde, da gracias. ¿Qué es el humilde? Alguien que se deja corregir, alguien que es enseñable, alguien que toma otro punto de vista. Porque si no es mi verdad y solo mi verdad. Y la pregunta es, ni siquiera esto se trata de opiniones naturales. La pregunta es, delante de Dios, ¿qué es lo que tenés como defensa para poder justificar muchas veces tus acciones? Cuando en realidad tampoco el Padre te va a pedir nada. Lo único que te va a pedir es que reconozcas la necesidad que tenés de Él y que le des el espacio para que Él te pueda demostrar que no sos tan pobrecito como sentís, que no estás tan solo como crees, que Él te tiene en la palma de su mano, que Él te ama, que Él está en gobierno y que si aún hay cosas que no han pasado es porque te has soltado de su mano, es porque has querido hacerla a tu manera, es porque estás aferrado a lo que muchas veces lo natural te ofrece y no su presencia y su verdad. Entonces, hoy quiero hablarte un poquito acerca de esto. Entiendo de parte del Señor que el que nosotros podamos entrar en un plano de entendimiento espiritual trae transformación y trae sanidad a nuestras vidas. Por eso el Padre ha hablado de esto, pero la esencia absolutamente de cualquier movimiento es el amor. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Y muchas veces necesitamos en ámbitos de revelación como este, que Dios traiga la convicción. Que Dios traiga la convicción, que Dios haga caer las vendas, que realmente lo que tenga que romperse en vos se rompa. Porque si no, no va a pasar nada. No va a suceder nada. Te vuelvo a repetir, te quedarás con tu opinión. Pero lo más triste no es lo que pueda ver un tercero, sino lo más triste es lo que Dios está viendo y no lo puede manifestar porque vos o yo no se lo permitimos. Entonces, la palabra convicción es una palabra singular, puesto que proviene de convicto. Convicto, es decir, que tiene que ver con aquello que está atado a algo. Por eso
las Escrituras vienen a atarse a nuestras vidas y a producir esa convicción. ¿La luz para qué es? Para que se pueda ver lo que no se veía. Ahora, la luz no hace ningún esfuerzo. A ver, nosotros podemos estar oscuros, yo prendo una tecla, la luz es. Dios es amor, la luz es. Mientras que las tinieblas tienen que tratar de esforzarse, de hacer un montón de cosas para tratar de cubrir a la luz. Y simplemente cuando nosotros entramos en ámbitos de revelación, cuando nosotros podemos focalizar con el Señor, cuando el Espíritu Santo tiene la libertad, es ahí donde Él puede producir lo que de manera natural es imposible producir. Por eso muchas veces hemos tenido el conocimiento, pero no se ha establecido el fruto. Por eso que hoy quiero hablarte de esto y para partir quiero hacerte una pregunta. Una pregunta que tiene que ver con lo que el Padre nos ha venido hablando, ¿no? Y tiene que ver cómo hoy manejas tu vida, cómo hoy te dirigís o actuás, con astucia y capacidad humana, siendo vos tu propio jefe, o con la sabiduría que viene de lo alto, con lo que Dios hoy marca, con lo que Dios hoy habla, con lo que Dios hoy ve, con lo que Dios hoy está esperando. ¿No? Es interesante, porque aún muchas veces declarando, amamos tu presencia, oh Dios, o vos sos nuestra plenitud, seguimos determinando y haciendo cosas fuera de Dios. Entonces, amamos a Dios acá, Dios es nuestra plenitud acá, pero cuando salimos nosotros decidimos, porque es mi vida, porque es mi plata, porque son mis hijos. Y muchas veces esto genera que la mayor parte de las cosas no se puedan fructificar. ¿Sabes por qué? Porque vos te encargás de resolver los problemas a tu manera. Y cuando vos te encargás de resolver los problemas a tu manera, obviamente Dios no tiene lugar. Dice la palabra de Dios que tenemos abogado para con Dios a Jesucristo. Pero si yo mismo me defiendo, ¿para qué necesito un abogado? Si yo mismo soy mi propia voz, si yo mismo sé lo que necesito, si yo mismo sé realmente cómo son las cosas, muchas veces es incoherente porque nos quejamos, pero a la hora de poder recibir de Dios, no lo queremos. Entonces sí, me quejo porque esto no funciona, pero cuando Dios me viene a decir por qué no funciona, no lo tomo. Creo que lo que yo pienso o siento es lo correcto. Ahora, ¿no te preguntaste si vos pensás y sentís eso y estás en esa situación que quizás el pensar y el sentir eso te llevó a donde estás? Y que eso es más que motivo para darte cuenta que necesitas de Dios. Pero que si no abrís la puerta, sos como un caballo salvaje que corre y nadie lo puede frenar. Entonces, es interesante ver cómo es casi imposible experimentar la gloria de Dios cuando nosotros queremos hacer las cosas y resolverlas a nuestra manera. Queremos abortar procesos. Queremos que esto sea así. ¿Sabes por qué? Porque a veces uno no se da cuenta y hay un montón de cosas que tienen que ver como Dios ve y no con lo que nosotros naturalmente podemos justificar. A mí hoy me toca de repente estar al frente de esta obra. Pero ¿sabes qué? Pasé muchos años de mi vida en sujeción. Pasé muchos años de mi vida obedeciendo. Pasé muchos años de mi vida aprendiendo. Pasé muchos años de mi vida sirviendo sin ningún lugar privilegio. Y no digo porque esto sea un lugar de privilegio, es de privilegio por la honra de Dios, pero no por un nombre o un título. Eso es vano. Entonces muchas veces nosotros queremos no porque a mí Dios me dijo esto, está todo perfecto. Pero aún lo que Dios te dice tiene un tiempo. Aún lo que Dios te dice tiene un orden. Aún las cosas son de una manera. Por eso muchas veces el no comprender nos hace que seamos necios. Y ante la luz del Señor muchas veces somos rebeldes. No nos gusta. No nos gusta. Es difícil encontrar personas que vos les puedas hablar en amor de parte de Dios y no haya un pero. Te lo tomen en humildad, lo voy a tomar, voy a intentar. Porque a veces sería más fácil, sí, la verdad, soy débil, sí, la verdad me cuesta, sí, la verdad me reconozco orgulloso, egoísta.
que agarrar y decir, no, lo que pasa que la vida, no que esto, no que lo otro. Entonces, ¿actúas con astucia humana o con la sabiduría de Dios? Lo primero, punto de partida, Dios en el primer lugar. A ver, la obediencia a la palabra de Dios es la que desata autoridad, por ende es la que termina manifestando bendición. ¿Sabes cuál es el problema que tenemos todos? Que Dios no está en primer lugar. Hablábamos el otro día que nada que vos no prestes atención, lo vas a poder obedecer. Pero ¿sabes cuál es el tema? El problema no es que podamos reconocer o no nuestra apatía o muchas veces nuestra frialdad, sino que no hacemos nada para quebrantar eso. Pues yo puedo decir, sí, pero a veces me cuesta. Pero otra cosa es que yo pueda abrir mi corazón y decirle, Señor, clamo a ti, yo quiero aprender a amarte. Quiero que todo lo que hoy entroniza otra cosa se derrumbe. Por eso que muchas veces es interesante ver por qué en los procesos que vivimos, a veces no es el diablo el que genera ciertas cosas, sino que es el mismo Dios que se nos para delante. Porque imagínate, si nadie te puede tocar la oreja, estás en tu salsa y las cosas te salen a tu manera, ¿vos crees que podés hacerlo sin Dios? ¿Vos crees que podés, que no necesitas a Dios? Sos sabio, sos capaz, sos inteligente, sos atractivo. Podés sin Dios. El enemigo te predica, mirá lo que lograste, mirá, tenés esto otro. Te predica el enemigo con situaciones, mientras que el Señor está mirando y el Señor dice, qué bueno, pero el único que edifica en este reino soy yo. Y todo lo que se edifica fuera de mí, yo lo derrumbo. Para edificar realmente lo que va a permanecer. Es decir, no podemos gobernar dos. O gobierna el Señor o gobernamos nosotros. Pero muchas veces nosotros no entendemos que a veces el gobierno que nosotros tenemos es inducido por un montón de telarañas de mentira y de maldición que después llevan a manifestar los resultados. Porque si no, ninguno estaría acá. Estarían felices de sus vidas, completos. Estarían manifestando su verdad, ¿viste? La vida color de rosa. Pero en el fondo, vos sabés lo que hay dentro tuyo. Y nadie mejor que el Señor, que te creó, que te conoce y sabe todo. Por eso que si uno no pone a Dios en primer lugar, es muy difícil. Una cosa es, yo durante mucho tiempo de mi vida acomodaba a Dios a mis horarios. Es decir, yo hoy tenía tiempo para venir a la iglesia, venía. Tenía ganas, venía. Quería hacer un asado, quería dormir, irme a pescar, no venía. Le daba a Dios el lugar que a mí me sobraba. Cuando experimenté a Dios de verdad, lo primero empezó a ser Dios y conforme a Dios empecé a ver qué me quedaba. Y lo interesante es que hoy me sigue pidiendo más cosas. Pero eso me permite conocerlo más. ¿Y sabes qué me permite? Sentirme pleno aún en medio de situaciones que ante la razón humana parecieran ilógicas, parecieran locura. Pero hasta es bíblico. Aquellos que tienen el Espíritu de Dios van a ser tratados como locura. Porque alguien que no tiene el Espíritu Santo, ¿vos crees que va a entender tu actitud de fe? Pero ahí está tu vida, mi vida, y ahí está la mirada del Señor. Hay cosas que te decía hoy que el Señor es el que va adelante, es el que pelea. Pero Él no pelea a favor de tu obra y de tus deseos. Él pelea a favor de su obra y de sus deseos. Y vos y yo decidimos si somos parte o no. Para ser parte, siempre, es a la manera de Él. Siempre. Y es lo que nos cuesta. Porque nosotros queremos imponer. Nosotros queremos que nos escuchen. Nosotros queremos. Y el Señor una y otra vez se para delante nuestro y dice, con lazos de amor te traigo, te vuelvo a acercar y te vuelvo a decir que yo resisto al altivo, al soberbio, pero doy gracias del humilde, aún en el error, aún en la debilidad. Diga el débil, fuerte soy. Pero, ¿qué tiene que ver con diga el débil, fuerte soy? Con que hay un corazón quebrantado que se está reconociendo débil. No con alguien que yo soy débil.
Entonces le metemos. Yo soy así, ¿vio, pastor? Yo tengo este carácter. Bueno, me parece perfecto que tengas ese carácter, pero hay alguien que no te quiere dejar así como estás. Es tu responsabilidad quedarte como estás o permitirle a Dios que manifieste ese diseño original. Mateo 7, 28, 29. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Dice que la gente se admiraba de esa doctrina, porque no eran palabras vanas, sino que eran palabras que estaban repletas de autoridad. Obviamente, a esta altura ya sabemos que a veces la luz trae orden, la orden establece autoridad y la autoridad trae gobierno. Vos creés, mirá, y esto te lo digo porque a veces pareciera, ¿vos crees que Dios puede darme autoridad a mí si yo no sé funcionar en sujeción o bajo autoridad? ¿Vos querés autoridad sobre tu familia, sobre tu casa? El otro día nos pasaba una experiencia con Zoe y en un momento estábamos debatiendo con Jazz por una situación y de repente se da otra situación y vemos a Zoe que la corregimos con 10 meses y no nos hacía caso. Entonces, el Señor trajo a esa niña para enseñarnos. Entonces nos miramos y dijimos, los hijos son el reflejo de los padres. Y si los padres no son obedientes y no reconocen, los hijos no son obedientes y no reconocen. Entonces, evidentemente, nosotros le pedimos a la nena de 10 meses que haga caso cuando nosotros nos damos el brazo a torcer y estamos viendo quién tiene razón, en vez de reconocer lo que tenemos que reconocer. 2 más 2, 4. Pero el que tiene oídos para oír, que oiga. Porque de eso se trata. No necesitamos una revelación o una manifestación, un estruendo en lo cotidiano, en lo pequeño. Vemos el obrar de Dios y podemos entender. Entonces, es muy difícil a veces querer autoridad cuando no se funciona en sujeción, cuando no se acepta. Y es tu pelea con Dios, con vos mismo. ¿Por qué? Porque cuanto más la estirés, más te va a sangrar, más te va a doler. Si al menos querés eso. Pero siempre algo que a lo largo de mi vida me he replanteado muchas veces en momentos de duda, de desánimo, de bloqueo mental, por llamarlo, y he dicho, yo tengo un llamado, tengo un diseño. Y lo más triste que me podría pasar es gastar mi vida fuera de diseño y que llegue el día de mañana a estar cara a cara con el Señor y el Señor me diga, hey, Marce, tenías un llamado, ¿y qué hiciste? No, lo que pasa, viste, que el club me ofrecía buen dinero. No, lo que pasa es que había que formar la familia, no es fácil tener una casa. No, pero los nenes había que llevarlo a estudiar y... Por eso el Señor dice, no todo el que me diga Señor, Señor. Y es duro. Oye, ¿qué pasa? Que acá todos le decimos Señor, Señor, pero Dios sabe con quién cuenta y con quién no cuenta. Dios sabe qué lugar y qué espacio. Por eso que muchas veces nos cuesta y es algo que rompe nuestras estructuras cuando Dios nos viene a pedir cosas que nosotros las tenemos valuadas y sobrevaluadas. Entonces ahí se nos complica decir, no, pará, tampoco la pavada. Ahora, ¿no hemos hablado que todo es de Él? ¿No hemos dicho que todo se trata de Él? ¿Que nuestra vida es de Él? Ahora pareciera ser que hay cosas que no son de Él. Entonces, la gente se admiraba. Él no solamente hacía milagros, sino que también enseñaba la palabra con autoridad. Mateo 8, 1 y 3 dice, cuando descendió Jesús del monte le seguía mucha gente y aquí vino un leproso y se postró ante él, diciendo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Es interesante, ¿no? Porque tenía la combinación perfecta. Hablaba con autoridad, pero después esa autoridad respaldaba en hechos. Que eso es lo que a veces nos pasa a nosotros. Hablamos, pero ¿dónde están los hechos?
Y no hablo de las cosas que están en proceso. A ver, yo tuve 10 años para ser papá. Vos me podrías decir, mostrame tu hijo. No te lo podía mostrar, pero era un proceso. Estoy hablando de las cosas que ya Dios te viene hablando hace tiempo y no hay manifestación de cambio. De eso me refiero. No me refiero de las cosas que quizás el Señor todavía esté trabajando para soltar. Todos tenemos ausencias. El tema son en aquellas cosas que sí el Padre ya habló y no se puede manifestar el fruto. Porque esto es la combinación perfecta, es la autoridad de la enseñanza, pero también es el poder. Porque en eso consiste el Evangelio. El Evangelio no consiste solamente que yo venga y pueda filosofar o como un buen orador te hable lindo y acá simplemente escuchamos algo lindo que nos puede hacer bien a la emoción, que lo podemos emparentar más como una charla motivacional. Entonces yo soy una especie de coaching donde vos podés, vamos, arriba. Pero la realidad es que hay cosas que nunca van a suceder si primeramente no experimentamos esa transformación. El Evangelio es vida y poder grabado en los corazones de los que oyen la palabra y la viven. A ver, el Evangelio es vida y poder en los que oyen solamente. ¿Sabes por qué la palabra muchas veces no desata poder en tu vida? Porque te falta la parte de abajo, no la vivís. ¿La escuchas? No la vivís. Y vos sos el que pone ese límite. Por eso mucha gente, a mí me toca. A ver, he sido uno, y yo no sé nada, les puedo asegurar. Pero he sido uno que por momentos me jactaba de los conocimientos, pero en el secreto estaba más sucio que una papa. Me jactaba de cómo había que hacer las cosas. Me jactaba, pero en el secreto. Ahora, ¿podría Dios hablarme si yo no tenía autoridad? Si en lo secreto estaba más sucio que una papa. Pero en aquellos que con gozo, con humildad reciben la palabra, reciben la exhortación de Dios y en medio de cualquier otro pronóstico se atreven a establecerla y a creerla, son los que van a experimentar la gloria y el poder de Dios. De eso se trata. Dios no se esconde, Dios no juega. Nunca te pusiste a pensar. Mirá, a mí me tocaba muchas veces ir a pruebas de fútbol y veía chicos sinceramente, y vos me vas a entender, que no le podían pegar a la pelota ni con las dos piernas juntas. Yo digo, pobrecito, no tiene la... Es como cuando íbamos a una evaluación y no sabíamos nada, era cantado que teníamos un 1, porque no sabíamos ni cómo teníamos que poner el nombre en la hoja. Entonces, pero aquellos que tenían quizás características, uno lo veía con posibilidades. La pregunta es, ¿vos crees que si Dios es un Dios que no juega al misterio y Dios se revela y se manifiesta a personas y no se revela y se manifiesta a otras, es porque Dios hace acepción de personas? No, quizás este le cree, este le obedece y este no. Entonces muchas veces el proceso queremos evitar. Yo quiero tener un ministerio como Marcos Brunet de hoy a mañana, pero no atrevo que me digan nada, no quiero cambiar nada, no estoy dispuesto a dar nada, no estoy dispuesto a dejar nada. Pero a mí un día el Señor me habló y me dijo, te voy a llevar a las naciones. ¿Y qué estás haciendo si yo te voy a llevar a las naciones? ¿Te estás preparando? ¿Estás caminando? Déjame decirte, con ese orgullo no, porque si mínimamente no podés reconocerte altivo y orgulloso, ya arrancamos mal. Y no creo que sea como Abraham, que Dios a los 100 años venga y te lleve. Capaz que sí, no lo sé, no soy Dios, pero... Entonces, es el poder de Dios establecido en nuestras vidas. Primera de Corintios 13:13, archi súper conocidos por todos. Ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es... ¿Cuál es? El problema es que no hemos interpretado tampoco el amor. Porque siempre desde un lugar de altivez, siempre es más fácil cuando te vienen a corregir. Ay, pero si me lo dijeran con amor. ¿No querés que te lo diga? Querido hermano, Dios te ama, pero no te estás portando bien, picarón.
Eso es amor. Qué mejor amor que en un ámbito de confianza Dios nos pueda hablar a cara descubierta. Y que si tenemos que sentirnos mal por alguna situación, podamos entender que es este el momento de que dejemos de sentirnos mal, porque todo lo que Dios viene a traer, lo viene a traer para ordenarlo, no para condenarnos. Ayer, si yo hubiera podido, hubiera llegado, me hubiera estirado a agarrar a Zoe. No llegué ni la vi. Pero muchas veces me lo imagino al Señor y digo, wow, en cuántas cosas Él me ha dicho, no, por ahí no, cabezón. Y el corazón de Dios es estrujado porque un hijo de Él la pasa mal. Porque un hijo de Él se corre de la frontera y entra en terreno del enemigo. Los que son padres me van a entender. ¿Y todo dónde está? En esa relación de amor. En esa relación de amor. Porque eso es lo que hace que vos te replantees y te determines un montón de cosas. ¿Sabés por qué a veces no pasa eso? Porque vos estás viendo tu conveniencia. Entonces, bueno, yo voy a ir a la iglesia porque me siento bien. La gente es buena, qué sé yo. No voy a ir a la iglesia porque yo quiero un ministerio. Porque a mí Dios me habló. O yo voy a ir a la iglesia porque yo amo a Dios. Y en el amar a Dios entiendo lo que es funcionar fuera del cuerpo. Entiendo lo que es el cuerpo, entiendo lo que es la sujeción y aún quiero ser esa manifestación de amor. Mirá, dice que permanece en la fe, la esperanza y el amor. Va a llegar un día que vamos a estar en el cielo y las cosas que hoy no vemos, las vamos a ver. Entonces, la fe y la esperanza nos sirven hoy, pero delante de Dios no nos van a servir. Delante de Dios nos va a servir el amor. Cómo nos manejamos y cómo nos movimos en todo el tiempo hasta llegar a Él a través del amor. Cómo hemos amado a Dios en el camino que Él puso delante de nosotros. Mateo 22 dice, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dice que de esto depende la ley, los profetas y la mar en coche. Es interesante que el amor tiene dos aristas. Es en mi relación con Dios y es en mi relación con el prójimo. Un error, mirá, una falsa doctrina. Hay dos tipos de amor, está el amor ágape y está el amor fileo. Hemos creído el amor ágape es el amor que proviene de Dios. Entonces, a veces hemos creído que porque hay personas que tienen una demanda para muchas veces los pastores o la congregación, en esa iglesia no voy porque no tienen amor. Ahora, yo el amor de Dios lo tengo por vos, pero el amor fileo es ver a Dios representado en tu vida. ¿Y sabes cuál es el tema? Cuando tu intención no es Dios o cuando vos no querés a Dios y cuando tus decisiones no son Dios, discúlpame con todo respeto, pero mira, te lo planteo así. Yo cuando iba a jugar al fútbol y tenía que armar un partido y jugaba contra un equipo que era difícil, yo invitaba a los que sabía que me podían ayudar a ganar ese partido. Y a los pataduras los dejaba para hacer un partido en la plaza el fin de semana. No es que invitaba a los amigos, a los parientes que no se podían mover y que me goleen. Entonces, yo entiendo que el amor de Dios es para con todos, pero sí Dios me da sabiduría para saber con quién edificar y con quién no. Y si el que yo entienda que con tu vida no se puede edificar, para vos es falta de amor, es tu problema, no el mío. ¿Por qué? Porque uno decide con sus decisiones, con sus acciones. Entonces a veces hemos confundido, entonces viene una persona, le hablas claro, no, esa iglesia no tiene falta de amor. Claro, entonces para vos amor es que hacé lo que quieras, contamina todo, manejate soberbiamente, hacé lo que vos pretendas, total, yo estoy pintado a la acuarela, Dios me puso como pastor para que yo no te diga nada, solamente te malcríe. No. Hay una orden, hay una misión, hay una manera de hacer las cosas y muchas veces hasta ese es mi trabajo. Muchas veces hablamos con Jazz y le planteamos esto que es algo que nos toca a todos nosotros muchas veces entender. A veces cuando vos estás
en lo que es el cuerpo, a veces pasan cosas, esto como la familia, a veces tenés roce. Entonces muchas veces hay cosas que se exigen o que se demandan. No, pero que no, pero aquel. ¿Sabes cuál es mi trabajo? Mi trabajo no es juzgar a las personas, mi trabajo es acercar a las personas a Dios. ¿Por qué? Porque el mismo Judas cenó con Jesús. ¿Y sabes qué? Yo, siendo un vil pecador, tuve derecho a la redención. ¿Quién soy yo para quitar derecho a la redención de lo que Dios puede hacer? Ahora, si alguien quiere deformar la imagen o en vez de construir quiere destruir, ahí voy a estar yo para decirle que no. Quédate bien tranquilo. ¿Por qué? Porque no es mi obra, es la obra del Señor. Y se hace de una manera. Pero los procesos los maneja el Señor. Y nosotros lo que hacemos es, o nos sumamos y somos parte, o no. Entonces a veces, claro, nos perdemos de vista porque a veces miramos más a la persona que a Dios. Pero yo te lo planteo desde este lado. Lo que a vos te moviliza, ¿qué? ¿El llamado de una casa? ¿Es el llamado de un matrimonio pastoral? ¿De un equipo que Dios envió a trabajar? ¿O la motivación que vos tenés es el amor hacia Dios? Es entender cuál es el diseño de Dios sobre tu vida y qué es lo que Dios quiere hacer. Y poder desde ese lado contribuir. Entonces, ¿cuál es el estilo de vida de un cristiano? El estilo de vida de un cristiano es mínimamente donde se note que hay amor por Dios y amor por las personas. A veces no entendemos y a veces no discernimos, pero pasa esto. Como muchas veces es liviano el amor a Dios, también es liviano para con nosotros. Nos paramos en juicio, nos paramos en condenación, nos paramos en murmuración. Y a veces quizás pasa gente por al lado tuyo y ni siquiera te diste cuenta que tiene una necesidad. Pero ¿sabes por qué pasa eso? Porque dice, amarás a tu prójimo, ¿como a quién? Hay tanto yoísmo, estás tan centrado en vos que no podés ver al prójimo. ¿Qué me importa el prójimo? Yo tengo problemas. A mí me pasa esto. Ni hablemos de Dios. ¿Qué es lo que Dios piensa? No, porque yo quiero esto. ¿Y Dios qué quiere? ¿Dios quiere eso? Ah, si Dios quiere, vamos. Amén. Pero a veces no. Está bien. Dios se va a poner mal porque te ama, pero vos crees que a Dios te decía hace un tiempo atrás, el llamado, los dones son irrevocables, pero las personas somos reemplazables. ¿No lo querés? Hay otros que vendrán y tomarán el lugar que Dios tiene. Pero es duro. Pero es la verdad. ¿Qué querés que te diga? Ahora esto es para mí, es para vos. Podría haber un montón de otros pastores. Yo mañana me voy, va a venir otro pastor. ¿Por qué? Porque la obra no depende de una persona, depende de Dios. Yo nomás decido si voy a ser parte o si no soy parte. Por eso que los tiempos se acercan. Y muchas veces lo que nos hace encerrar la ecuación no es lo que podamos ver naturalmente, sino es algo mucho más profundo. A veces analizo y como que veo esto en mi corazón. Veo mi interior lleno de un montón de cosas. Entonces voy a decir, a veces tenés miedo, sí, a veces tenés duda también, a veces te desanimás, sí, soy un ser humano. ¿No? Me pasan esas cosas, no es que no tengo, ¿me ven alguna aureolita? Avísenme, sáquenme una foto así, después la subo. No, pero ¿cuál es la diferencia? En que en medio de toda esa ecuación hay algo en mi interior que es más fuerte que todo eso. Y es el amor por Dios. Y ese amor por Dios aún muchas veces es más fuerte sobre mi orgullo, sobre mi yo, para reconocer, para saberme débil, para rendirme. Entonces, tenemos que amar a Dios y tenemos que amar al prójimo. A veces hay algo que cuesta, nos parece que podemos opinar de todo el mundo. Parece que podemos darle rienda suelta, pero ¿sabes qué? Tu misión no es ponerte en un lugar que no te corresponde, siempre es el amor. A veces creemos, no, pero esta persona no quiere, que papá, y a veces vos crees que la prueba es de la persona que no cambia según lo que vos estás esperando que cambie. ¿Y sabes qué? La prueba es para vos, no es para la persona. La persona no va a cambiar. Si no le interesa cambiar, no va a cambiar. Escuchaba una vez un ejemplo que aquellos que dicen, bueno, vamos a hacer un asado a la canasta y todos traen asado de tira y hay uno que trae mondongo. Y el que trae mondongo se te come el asado de tira a vos. Entonces vos decís, turro. Eso no se hace.
Pero la prueba no es para él ya es así. Imagínate lo que debe ser puertas para adentro. La prueba es para vos. ¿Vos vas a dejar de ser generoso? ¿A vos te va a cambiar una tira de asado? ¿Se entiende? Entonces, cuando vos podés experimentar el amor de Dios sobre tu vida, vos lo replicás hacia los demás. Por eso te digo, a ver, si Dios respetó mi proceso, si Dios me fue a buscar en un montón de errores, ¿quién soy yo para bajarle la caña a una persona? Pero a veces el concepto amor es sí, vos podés hacer con tu vida y tu relación con Dios lo que vos quieras, pero en el cuerpo no. Porque en el cuerpo tu vida es importante. Y si vos querés deformar el cuerpo, me vas a tener de enemigo. Me vas a tener que ver en toda la foto. ¿Por qué? Porque es más profundo. Entonces, los procesos se respetan, los momentos se respetan, pero el cuerpo, la imagen de Cristo es a la manera de Él, no a la manera de nosotros. Hay 4 cositas que en esta mañana quiero desarrollar conforme a esto que estamos hablando. La primera es que el amor a Dios confirma que somos nacidos de nuevo. Dice la palabra del Señor en 1 de Juan, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. ¿Sabes qué es lo difícil? Cuando nosotros no experimentamos ese verdadero amor y lo queremos replicar naturalmente. No podés, porque te vas a fastidiar, te vas a enojar, te va a subir la bilirrubina. Pero en esto confirmamos que somos nacidos de nuevo. Si Dios lo hizo conmigo, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? El que estaba ahí, cuando lo fueron a crucificar, estaba al lado y le dijo, de cierto os digo que te voy a ver en el paraíso. No hizo nada, una oración al último momento, listo, entró. Dios hace como Él quiere. Y nuestro llamado y nuestra misión no es juzgar lo que nosotros vemos o nos parece. Nuestro llamado es amar. Entonces, eso es lo que termina generando un vínculo. Primero en dirección a Dios, porque el reflejo de amar al prójimo es el amar a Dios. Ahora imagínate esto, si yo no logro amar a Dios en primer lugar, no hay prójimo. ¿Qué prójimo me hablas? Por eso es interesante, siempre que vos tenés una charla con una persona, dejala hablar 10 minutos y te vas a dar cuenta dónde está parada. Ahora es interesante que a veces nuestras charlas ni siquiera son del reino, son de nuestros problemas. Che, vos sabés que la gente en la ciudad cada vez, hay gente que se está suicidando, hay pibes que cada día consumen más droga, hay gente que no tiene para comer. Y nosotros en vez de ver qué es lo que Dios quiere manifestar, estamos mirando, ay, vos sabés qué, me vino un montón de gas, no sé cómo voy a hacer. Porque somos el agujero del mundo. Estamos centrados en nosotros. Entonces, ¿qué te va a doler si no te interesa? Es como decirte, cuando uno no presta atención a lo de Dios, uno no se da cuenta. Entonces voy a decir, a ver, yo sé que Dios es santo, pero yo peco. Lo que te decía, yo vengo a la iglesia, levanto la mano, pero de vez en cuando en la semanita le meto unas paginitas ahí de alto voltaje, y total, si está ahí eso. Si vos tomaras conciencia de realmente lo que es eso, te queman las manos antes de abrir el teclado o el teléfono. Porque no es un juego. Pero como no, y bueno. Yo siempre les digo, Señor, líbrame de tu mano. Cualquier cosa menos caer. Porque Dios no va a dar al culpable por inocente y al inocente por culpable. Entonces, cuando a vos se te revela esa manifestación de amor, vos lo primero que entendés es tu identidad. Es entender que dentro de lo que vos puedas apreciar o no apreciar, hay alguien que te ama. Y que ese amor no es un amor filosófico y que yo te digo esto ahora porque bueno, Dios nos ama. Es algo que vos podés comprobar. Es algo que vos podés experimentar. Es algo que es real.
como también es real que hay alguien que no te ama y que se ha encargado hasta el día de hoy de truncar todas las cosas para que vos te sientas rechazado, te sientas menospreciado, te centres en vos y que vos seas el centro del agujero del mate. Y esto es así. El que me diga en esta mañana que no pelea con el orgullo, les digo de parte de Dios con mucho cuidado y respeto, que es un mentiroso. Porque las acciones están a la vista. Ahora, una cosa es pelear sin sentido y otra cosa es desdoblarte delante de Dios. Señor, ya está, sí, peleo con esto, me arrepiento, ayúdame, lo reconozco. Necesito que ese amor cautive. Porque pasa esto, te decía, ayer se me cae la nena, la bebé, y a mí me dolió, yo tuve empatía. Pero capaz que tengo gente al lado que la está pasando mal y a mí no me importa, no me interesa. Porque estoy mirándome a mí. Ahora, qué interesante es cuando esto que te digo se hace una única cosa con Dios. Y lo que a Dios le duele, a nosotros nos duele. Y lo que a Dios le importa, a nosotros nos importa. Y lo que Dios ve es lo que nosotros podemos ver. Entonces, ahí no va a haber ninguna restricción de no dar. ¿Qué crees que puede hacer mucho que no darlo todo? Ante alguien que primeramente dice, más vosotros no me buscaron a mí, sino que yo fui y los busqué a vosotros. O sea, el Señor vino a nuestro rescate. ¿Y Él cuál fue la carta de presentación? Despojándose de sí mismo, siendo justo por injusto, pagó el que no pecó por los pecadores. Estaba aburrido, el Señor tiene nada que hacer, una vida chata, esto voy a hacer algo heroico. Y a veces lo vemos todo desde una perspectiva, miramos la pasión, y mirá, lo molieron, le clavaron clavos, pobrecito. Pero ¿sabes dónde expresás el pobrecito? En tus acciones, ¿no? En un momento emocional, en un cine. Porque mientras vos estás diciendo pobrecito, te das vuelta y lo estás negando. Y lo estás lastimando. Y vos le clavas clavo y le traspasás el costado. Es interesante. Ayer pensaba y digo, wow, esto que me pasó a mí, ¿qué sentirá el Padre conmigo? ¿Qué sentirá el Padre conmigo? Porque sin duda vos como papá te sentís mal cuando tus hijos están mal. O al menos debería ser así. ¿Y Dios qué piensa? ¿Qué siente? Entonces, el amar a Dios confirma que eres nacido de nuevo, confirma tu fe. Hay dos cosas que son puntuales en esto. Una cosa es ser religioso y otra cosa es ser hijo. Un hijo se sabe hijo, no tiene que andar ocultando nada, es su lugar. A ver, una persona, tu hijo va a tu casa y se maneja. No es que va a estar, oh, disculpe, señor padre, ¿puedo abrir la heladera? Oh, padre, ¿puedo ir al baño? Oh, señor padre, ¿puedo abrir la ventana? Es hijo. Hay ciertas cosas que funciona como hijo, sabe cuál es la pertenencia del lugar. Mientras que un religioso está tratando de ver a ver que nada se mueva de... No le funciona ni a él. Pero ahí estamos. Primera de Juan 4, 8. Ahí. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Entonces, la pregunta es, ¿conoces a Dios o tenés información de Dios? Según Primera de Juan. ¿Conocemos a Dios o tenemos información? Porque el conocerlo lo habilita solamente al que ama. Entonces, es una pregunta para que la tengas ahí. 2. El amor comprueba que somos hijos de Dios porque amamos y tenemos compasión por los que no conocen a Dios. Primera de Juan 4:20 dice, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, ¿a quién ha visto? ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y ahí nos metimos en un problema todos. Porque conforme a cuánto tengas de Dios, es conforme a cómo funciones en tu vida para con los demás. Por eso te digo, ¿cuál es el mayor quebranto del Señor? El yoísmo. Porque soy yo. Entonces, claro, no me importa. Y a veces uno no se da cuenta. ¿Eso es lo que nos importa? Si nosotros nos levantamos, tenemos
plato de comida, tenemos salud, tenemos un techo. Hay gente a lo largo del mundo que no tiene estas cosas, pero ni siquiera las valoramos, a veces nos quejamos. Ay, qué frío que hace, ay, qué calor, ay, no puede ser. Yo digo, si el Señor tuviera que ser justo, nos tendría que eliminar como cucarachas, porque a veces no nos damos cuenta de su bondad, de su amor, pero porque estamos en otra sintonía, estamos viendo en otra mirada. A veces queremos ver cosas de arriba con un microscopio. No tenemos el lente correcto para tratar de visualizar lo que Dios ve. Entonces, hay algo que es puntual y lo podemos aplicar a esto. ¿Cómo estás tratando al que tenés al lado? Porque estas cosas lo que tienen es que las podemos aplicar. ¿Cómo tratás al que tenés al lado? ¿A tu par? ¿A tu hermano? ¿A tu vecino? ¿Cuál es el trato? El otro día les decía que ustedes saben esto, que lo saben todos, y si no lo saben se van a enterar, es algo puntual. Cada movimiento de reino, de quizás intereses, se mueve con una estrategia y con una potencia. El reino de las tinieblas opera a través de situaciones que se dan en ámbitos espirituales, por eso ya de sumo conocimiento para nosotros, que hay brujos, hechiceros que hacen trabajos y se reúnen, como nosotros hoy nos congregamos a adorar a Dios, ellos se reúnen a establecer el gobierno que entienden que tiene que ser. Entonces, obviamente, ellos apuntan y el trabajo se define ante una obra que empieza a establecerse en autoridad. Porque alguien que el diablo no reconoce, te come entre dos panes. Pero cuando vos tenés autoridad de parte de Dios, ya el enemigo dice, che, guarda porque entonces hay que frenarlo. Y entonces uno puede ver cómo estos trabajos generalmente, para nuestro lado, están generalmente siempre abocados hacia los pastores. Por eso a veces hay muchas luchas que se dan en lo pastoral, porque hay cosas que es una pelea espiritual más allá que uno la quiera ver naturalmente. Ahora, yo les decía el domingo pasado, mi preocupación no es tan... A ver, no subestimo al enemigo, pero yo sé quién está con nosotros. Pero ¿sabes que a veces qué destruye más y qué a veces genera más complicaciones? Nosotros. Lo que se desata, lo que se dice. A veces afecta más una crítica, palabras que se sueltan, que lo que otros puedan hacer. Entonces, ¿cómo estás tratando al que tenés al lado? ¿Como Dios te trata a vos? ¿Con amor, con paciencia? ¿O guillotina? ¿O juicio? Y esto no tiene que ver. Yo puedo disentir en un montón de cosas con ustedes. Hay un montón de cosas que no las haría por ahí como las hacen. Y ustedes, viceversa conmigo. Pero eso no me da derecho para lastimarlos, ni me da derecho para juzgarlos. En todo caso, te decía recién, uno elige con quién construir y con quién no. Entonces voy a decir, bueno, como el Señor me mira, si con este puedo contar, con este no. Pero el amor de Dios es para todos. Es interesante que al mismo Judas, el maestro le lavó los pies, aún sabiendo que lo iba a traicionar. Si no hay acto más grande que ese, le lavó los pies a quien lo iba a traicionar. Y a veces nosotros retenemos perdón porque consideramos que lo que me hicieron, no te hicieron nada. ¿A vos te crucificaron? No te hicieron nada. Discúlpame, no te hicieron nada, no te crucificaron. A Jesús lo crucificaron. Entonces, es donde uno se enfoca, es donde Dios establece y manifiesta lo real. Debemos responder con amor a la agresión, porque así se comportan los que conocen a Dios. Y no quiero alargar mucho esto, pero vos ya sabés. No tiene nada de si yo, conforme a lo que veo, hago, eso no es fe, porque fe es todo al revés. No veo, pero creo. Y conforme a lo que creo, hago, no a lo que veo. Y esto es lo mismo, si yo amo a lo que me aman, que me va a costar amar a mis amigos, me va a costar amar a mi hija, no. El tema cuál es la actitud para los que me maldicen, para los que me persiguen, para los que me calumnian. Una vez conocimos un pastor con Martín en México, que se los voy a contar como me acuerdo, cortito. Vamos a un lugar, él tiene un campo de entrenamiento que entrenan misioneros en la palabra de Dios. Bueno, y él tenía tipo un folletito, ¿viste los folletitos que uno entrega para que la gente conozca?
Y en uno de los folletos estaba la imagen de su hijita. No sé, tendría 11, 12 años, no es importante la edad. Entonces él a través de su hija compartía el camino de la salvación. Y él contaba en ese folleto lo que le había pasado a su hija. Su hija a los 11 años salía de la escuela con su hermano y un hombre borracho en auto se subió a la vereda, la atropelló y la mató. Entonces él contaba dónde se encontraba ahora su hija, ¿no? Contaba dónde estaba, que estaba con el Señor. Y cuando lo leímos, uno, mente natural, viste, voy a decir, y nos ponemos a hablar con el pastor y nos dice, es más, dice, ni bien pasó esto, yo quise ir al penal y no me quisieron dejar entrar porque tenían miedo que yo fuera a hacer justicia por mano propia. Y en realidad yo quería ir a soltar perdón, a decirle a ese hombre que lo perdonaba y que Dios lo amaba, que él pudiera abrir su corazón a Dios. Entonces, cuando vos escuchás esas cosas, vos decís, ¿de qué se trata el reino de los cielos? Porque si eso no es reino, entonces la copia trucha la tenemos nosotros, que no toleramos nada, que nos enojamos, que pagamos mal por mal. No hacemos nada diferente. Entonces que Dios nos guarde y nos libre, porque después quedamos expuestos. Lo que no está resuelto se expone. Hace un tiempo atrás hasta nosotros los pastores nos exponemos. ¿Qué tiene de malo? O sea, ¿cuál es la diferencia si vos mañana tenés un conflicto vial y te bajás y le rompés la cabeza al que está del otro lado? ¿Qué Cristo estás manifestando? Pero bueno, no, pero bueno nada. Quebrantate, humillate, rompe tu yoísmo, permitile a Dios trabajar en las cosas que no manifiestan a Él. Esa es la elección. Cuesta sí, vamos a orar por vos, te vamos a guiar, te vamos a ayudar, pero no te vamos a justificar. Porque de eso se trata. Entonces yo digo, ¡wow! Yo cuando vi a ese hombre me sentí Digo, yo no entiendo nada. Porque yo lo que menos se me hubiera ocurrido es ir a hacer eso. Hubiera ido, sí, pero no hacer eso. Entonces, a veces nuestra justicia, a veces nuestra razón, pero no tiene que ver. La carta de presentación del Padre fue dar a su Hijo. Por amor. Por amor. ¿Sabes por qué no lo entendemos? Porque no podemos vivir un amor así. Entonces no lo entendemos. Decir, ¿cómo? Yo te digo, dame tu nene. Si te lo saco, ni con la policía te lo saco. No me toques a mi hijo. El Padre lo dio voluntariamente y el Hijo accedió. Entonces a veces a mí me cambian las ecuaciones. Voy a decir, mi hijo, ¿qué tan mío es? ¿O qué tan de Dios es? ¿Quién me lo dio? ¿Dónde me aferro yo? Mi casa, mi familia, mis cosas, ¿son mías? ¿O son de Dios? ¿Son para mí o son para Dios? ¿La finalidad soy yo o es el reino? Entonces empiezan a aparecer otras preguntas que obviamente son incómodas, pero que hay que hacerlas. Porque eso trae perspectiva. Entonces, necesitamos experimentar ese amor. Lo tercero es, el amor a Dios te motiva a invertir lo más valioso que tenés. ¿Sabés qué es lo más valioso que vos tenés hoy? Seguramente alguno piensa, sí, tengo el auto, tengo la casa, tengo esto. Lo más valioso que vos tenés hoy es el tiempo. Primera de Juan 3:18. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho. Me ha pasado. Contá conmigo, cualquier cosa me avisa. Y siempre está ocupado. No cuento con vos. ¿Te ha pasado? Contá conmigo, cualquier cosa me avisa. No, justo no puedo. No, mañana. Entonces, no de palabra, de hecho y de verdad. Mira, a veces nos ha pasado, lo hemos experimentado, como a veces los grandes, los adultos, los padres, hemos querido tapar la falta de tiempo con nuestros hijos a través de otras cosas. Y créeme, yo sé que a uno no se le enseña a ser padre, uno va haciendo lo que puede, y aún con la mejor intención. Pero ¿sabés qué es lo más importante en esto? Que nosotros podemos tener diferente crianza, diferente equipo de fútbol, diferente postura política, lo que vos quieras, diferentes años, diferentes realidades, pero hay algo que tenemos todos en común,
que cada día nuestro tiene 24 horas. Y que vos haces de tu tiempo conforme a lo que vos creés y yo hago de mi tiempo, pero los dos accedemos a 24 horas por día. Vos decidís en qué lo invertí y yo decido en qué lo invierto. Pero en eso estamos emparentados, en eso estamos iguales. Y lo más importante que uno tiene no es la palabra. Vos decís, bueno, a ver, yo amo a mis hijos y no tenés paciencia para llevarlos un rato al parque, porque te aburrís, porque son andadores. Entonces, ¿qué es lo que motiva a que lo puedas hacer? Es justamente el amor. A mí muchas veces llegaba cansado de trabajar y tengo a Zoe que está a 360 enchufada. Y yo... le quería hacer como el arquero, ¿viste? Que la agarra así, la pica. Salimos. Pero, ¿qué es lo que cambia? Es el amor. A veces incomoda, a veces cuesta, sí, todo lo que vos me digas, a veces estás cansado, sí, a veces no sabés tan bien, pero hay algo más fuerte, que es el amor. Y el amor es lo que motiva, el amor es lo que genera la voluntad. El amor no me importa, me puedo estar durmiendo, pero acá está papá. Vamos a jugar, vamos a saltar, vamos a reírnos. No me importa, ¿me entendés? No me importa nada, porque lo más importante ahora sos vos. Entonces, es el amor. Es ese amor establecido, es ese amor siendo de hecho y de verdad, no de palabras. Que eso es lo que nos pasa con el Señor. Señor, yo te amo, te doy mi vida. Bueno, dame esto. No, Señor. Te amo, pero para tanto no. Entonces, me ha pasado a lo largo de mi vida, no soy tampoco, tengo todavía para vivir un poco más, que he llegado a la conclusión de que con Dios no se puede discutir. He querido discutirlo un montón de veces. Con Dios es, o aceptamos voluntariamente, o iremos a los ponchazos hasta ver quién gana. Siempre gana Él. Pero mirá, la otra vez leía la historia de una persona que Dios le había llamado, era una mujer, en el siglo XVIII, XIX, XVIII creo que era así. Dios la había llamado y le había dicho que la iba a levantar con sanidad y que Él la iba a respaldar. Y ella decía, no, Señor, yo no sé hablar, soy ignorante, no hice la escuela, nada. Y en ese momento culturalmente las mujeres directamente no tenían ni voz ni voto. Y para esto también una mujer que no estaba casada, menos que menos. Entonces ella es como que piensa, dice, bueno, Señor, dame un compañero como para que a través de poder tener mi familia me puedan aceptar. Y bueno, estaba en eso. La cuestión es que por no entender algunas cuestiones se vuelve a la casa de su padre, que eran granjeros. El padre le agarra una enfermedad terminal, muere. Al tiempo entran en guerra. Hay una persona que vuelve por una herida en su cabeza de la guerra, se conocen, demás, se casan, se enamoran, se casan. Tienen 6 hijos. Y esta persona que tenía un llamado de parte de Dios, que Dios quería hacer cosas tremendas, estaba en su casa cuidando, educando y lavando la ropa y haciéndole de comer a sus hijos. ¿Qué pasa? Hay una epidemia de enfermedades. De los 6 hijos se le mueren 5. ¿Sí? Y le queda una. Entonces en eso de alimentar a esa una que le quedaba, ella recuerda lo que Dios le había dicho. Porque ella creía que no era capaz, que ella no podía. Y recuerda las palabras de lo que Dios le había dicho, que Dios la llamaba, que Dios quería hacer cosas con ella. Y ella se pone a buscar a Dios. ¿Y sabes qué hace el Señor? El Señor la levanta. Y es una persona que aún, gente que iba, ¿me entendés?, a derrumbarla, que iba a criticarla, que iba, terminaba a los pies del Señor. Y Dios levantó con esa mujer un ministerio que hay cosas que por ahí hoy suceden por esta persona allá en el 1800 y pico que hizo esto. Ahora, ¿sabe cuál es la conclusión? A mi entender, quizás si ella hubiera hecho lo que tendría que haber hecho, quizás no hubieran muerto sus 5 hijos. Ahora, no estoy diciendo con esto que Dios se los mató, no me malinterpretes. Lo que te digo es que vos determinás qué hacer con tu tiempo, conforme a lo que Dios te dice. Vos determinás dónde pararte o no pararte. Y eso es una elección muy personal. Pero lo que no se puede negar es cuando Dios te habla, es cuando Dios viene a tu vida, cuando Dios te da la indicación. Y ahí estás vos, peleando o no peleando. A mí, ¿querés que te cuente qué me pasa? A mí cada día me doy cuenta que lo que tengo menos derecho. Cada día me pide más el Señor. Entonces llega un punto que
es una circunstancia lo que le tenga que dar. Ya está, si todo viene de Él. Y Él me prepare y me guíe y me ayude conforme a lo que me quiera pedir, para estar a la estatura de lo que Él pretende hacer y que yo pueda responder correctamente. Pero todo basado en entender que lo más valioso que tenemos es esto. Por eso que a veces pasa lo siguiente: si vos amás a alguien, dedícale tu tiempo. ¿Cuánto más a Dios? Pero a veces nos pasa: no, yo amo a mi mujer, la amo. ¿Y cuándo la ve? Media hora por día. Me encanta estar con ella, no sabe los tiempos. Y cada vez que tengo un rato libre me voy a jugar a la pelota o a hacer otra cosa. Pero no sabe cómo la amo. Invertí tiempo, aprendé. Se aprende a ser padre, se aprende a ser hijo, se aprende a ser esposo, se aprende a ser esposa, se aprende. Pero ¿qué es el motor de eso? El amor. Es poder entender la necesidad. Cuando no te importa, cuando sos vos, no te importa. No te importa, estás en vos. Es lo que vos querés, lo que vos sentís, lo que te parece. Ahora. Nosotros no hemos sido entrenados o aprendidos así, porque el Señor, no siendo merecedores, nos amó. Imagínate vos y yo en lugar del Señor, la silla vacía. A este no, a este menos, mirá, a este no. Y a veces estamos así. Entonces, mirá tu vida y que tu vida sea de inspiración, a que a través de lo que vos puedas hacer y lo que puedan ver en vos, se pueda transmitir en otros, que otros te vean y digan: wow, yo quiero amar con esa pasión, yo quiero amar con esa dedicación. Porque el verdadero amor no se trata de uno. Muchas veces hemos creído: yo te amo así como soy, quiero que vos hagas esto. Mira qué bueno, vos creaste el amor. Es a tu manera. No, el verdadero amor lo creó el Padre. ¿Sabés cómo lo creó? Dándose a sí mismo sin pedir nada a cambio. Entonces cuando vos amás, ya no. Por eso muchas veces, aún en el matrimonio, en estas cosas, ¿por qué hay pelea? Porque estamos buscando nuestro amor, estamos buscando mi derecho, estamos buscando mi razón. Yo hace tiempo, discuto con mi señora, sí, más vale. Soy una persona que estoy en proceso. Pero cuando entiendo la esencia del amor, ya está. No me importa si es verdad o no es verdad. Me importa que si hay algo más que yo puedo hacer para que ella sea feliz, yo lo voy a hacer. Yo lo voy a hacer. Por más que tenga razón, por más que me cueste, por más que a veces me dé ganas de... Porque hay algo más profundo que es el amor. Llévalo a Dios. Señor, te amo. Mi vida entera está a tus manos, pero contás conmigo los domingos de 10 a 13. Porque después en la semana que la familia, que los nenes, que el trabajo, que esto... Ahora, no te sientas mal si esa es tu realidad hoy, pero sentite mal si el año que viene estamos en la misma altura del año y tu vida sigue siendo la misma. Empezá a hacer algo para cambiar eso. Empezá a hacer algo. Empezá mínimamente a exponerte delante y decir: Señor, wow, ¿por qué estoy acá? ¿O vos crees que Dios te trajo? Dios podría haber traído. ¿Cuántos habitantes tiene Olavarría? ¿Cuántos tiene? ¿Saben? 150. Y hay 30 personas, estamos acá, y Dios podría haber traído a cualquier otro. Ahora mirá la misericordia de Dios. Y a veces no lo vemos. Y aún venimos por nosotros, no venimos por Él. Por eso que cuando hay ámbitos de adoración, ¿qué nos permite la adoración? Que saquemos el foco de nosotros. Entonces ahí es donde Dios se mueve. Pues dice: bueno, ahora sí, a ver, soltaron el volante, toca aprovechar esta media hora que conectaron, porque si no después no los agarro más. Y ahí donde viene el Señor y ¡pum! Y ¡pum! Y ¡pum! Porque después somos nosotros los que manejamos, y manejamos así cegados. No nos pueden decir nada y tenemos la respuesta para todo lo que nos puedan venir a querer plantear. Si amás a alguien, dedicale tu tiempo. Muchas veces yo me he planteado esto. Yo digo: ¿sabes cómo le dedicas tu tiempo a Dios? ¿Qué tiempo a diario tenés con Dios? ¿Qué tiempo tenés para meditar su palabra? ¿Qué tiempo tenés para adorarle? Pero me cuesta. No te estoy preguntando si te cuesta. ¿Qué tiempo? Entonces te la voy a hacer fácil. ¿Por qué si tu trabajo trabaja 8 horas, no trabajas 6, trabajas 8? Porque si no te rajan. Son 8. Ahora, para eso sí. Entonces es más importante tu trabajo que Dios. Porque para tu trabajo tenés tiempo y lo haces como lo tenés que hacer y cumplís horario. Pero con Dios no hay tiempo.
estás cansado, hay otras cosas. Entonces, cuando vos entras en esa perspectiva, lo que te das cuenta es dónde estás parado. Y lo más preocupante no es si tenés trabajo, si no tenés. Eso no es importante. Lo más importante es decir cuán cerca o lejos está tu corazón de Dios. Porque cuando hay una dualidad y Dios está fuera tuyo, todo esto que te estoy diciendo es una teoría. Decir, ¿cómo amar a Dios? ¿Cómo amar al prójimo? Está re loco este pastor. ¿Qué me está diciendo él? Porque no conoce a mi esposo. No creo que haya ninguno como Judas. Y sin embargo, el maestro le lavó los pies. Cuarto y último. El amor no espera, sino busca expresarse hoy. ¿No es alguno de estos días? Gente que siempre está postergando. Ya cuando se me acomode esto, ya cuando esto, ya cuando... A ver, es hoy, no es ni mañana, ni pasado, ni cuando se te acomode. A veces uno no se da cuenta, pero pareciera ser naturalmente y humanamente, a ver si coincidís conmigo. Cuando pasa que tenés el deceso de alguien cerca tuyo o alguien que conocés, como que te replantea un montón de cosas. Que el otro día lo hablábamos. Sí, che, ¿qué pasó? Tan saludable, yo lo vi y ahora no está más. Entonces cuando pasan esas cosas, vos decís, che, ¿cuál es el verdadero sentido? Porque si yo te pregunto a vos, ¿vos tenés la vida comprada? No me mientas. Puede ser esta tarde, mañana. Entonces, ¿qué estás haciendo con tu vida? ¿Cómo estás viviendo? Y hay gente que sigue postergando. Bueno, ya vamos a ver. ¿Qué pasa? Gente que piensa que tiene que tener cosas económicas para dar. ¿Sabes qué? Nunca vas a dar. Si no puedes dar con lo que tenés, ¿vos te pensás que Dios te va a dar más? ¿O que vas a tener más? Sos un monstruo. Tenés que dar con lo que tenés. Tenés que dar con lo que sos. Tenés que invertir con lo que hoy está al alcance tuyo. Entonces, claro, es más fácil. El día que yo tenga, no sabe, pastor, le vamos a dar de comer a los pobres, vamos a hacer un merendero, pero hoy apenas llego a fin de mes. Entonces, a veces, ¿sabés qué es lo triste? Mirá, y esto es algo a Dios, y esto es una realidad. Muchas veces no le invertimos tiempo, nunca tenemos tiempo, y no queremos invertir bolsillo. Y cuando hablo de bolsillo, no estoy hablando ni de diezmo ni de ofrenda, sino estoy hablando de que a veces las cosas que hacemos para Dios las vemos como gastos. No las vemos como inversión. Entonces, el Señor, ¿sabes qué nos dice? Si vos sembrás batata, vas a cosechar batata. Porque lo más cercano al corazón nuestro es la plata. Entonces, claro, cuando viene alguien y nos manguea, por eso a todos nos molesta que vengan y te mangueen. Pues nosotros no mangueamos a nadie. Es tu adoración, es tu vida. Ahí tenés la canastita, si querés venir, si no querés venir, problema tuyo. Nosotros sabemos de quién dependemos y no tenemos que manipular nada, porque aún esto es honra, esto es adoración y cada uno sabrá dónde se posiciona. Creemos que entendiendo el corazón que Dios nos ha dado, esta es una casa generosa, es una casa de honra. Y conforme a eso, es entender. Entonces, quizás te decía recién, lo más importante es tu tiempo. Hay gente que quizás da tiempo, pero que no le puede sacar un peso. Gente que siembra tiempo, pero no siembra plata. Y todo lo vemos como un gasto. Yo hace tiempo con mi señora, todo lo que es para Dios es inversión. No es que anoto, bueno, a ver, voy a ir a este lugar, gasto. Viajo allá, gasto. Es inversión. Es usar los recursos para el fin. Pero ha sido este el problema. Es mi plata. Entonces, ¿es tu plata? ¿Es tu plata? ¿Es tu tiempo? ¿Es tu vida? Entonces, hay tantas preguntas que uno podría hacerse. No es algún día de estos, sino que es ahora, con todo tu tiempo y tu corazón. Como dicen las Escrituras, aquí y ahora es el tiempo de salvación. Esto significa que Dios desea que te levantes hoy y lo ames, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con todo tu corazón y con todo tu tiempo. Si hay alguien, mirá, en este mundo que te ama, ese es Dios. Si hay alguien que nos ama, la esencia pura es Dios. Con las cosas que hacemos mal, bueno, estamos acá hoy. Hay alguien que nos ama.
Y esa es la esencia. El poder darnos cuenta de eso cambia toda la ecuación. Que nosotros podamos entender eso rompe todo lo que esté fuera de diseño. Entonces, cuando eso sucede, es ese amor manifiesto en esencia el que empieza a producir. A veces me pasa, lo hablo mucho con Pablo, esto que por ahí nos toca compartir acá y tenemos la carga muchas veces de lo que tenemos que decir. Y a veces decimos, ¿sabes cuál es el tema? Que se trata de Dios. Y se trata del amor a Él. Entonces no lo podemos hacer livianamente. Lo tenemos que hacer con todo. ¿Hay errores? Hay errores. ¿Nos vamos a equivocar? Esperemos que lo menos posible. Pero el compromiso es de hacer las cosas conforme para quién las estamos haciendo. Entonces, nunca es demasiado, nunca es tan duro, sino que siempre hay cosas por seguir aprendiendo, por seguir reconociendo, por seguir procesando, para que esa imagen realmente de amor sea manifiesta y rompa todas las áreas de individualidad, de egoísmo, de altivez, de orgullo, cancele, consuma todo rechazo, que te haga creer muchas veces que una posición, que un lugar, que un reconocimiento van a tapar solamente lo que el que te ama y te creó puede tapar, porque aún en tus peores momentos Él estuvo al lado tuyo. Y lo que te hicieron a vos, se lo hicieron a Él. Por eso Él viene y levanta, por eso Él viene y restaura, por eso Él viene y restituye, por eso Él viene y da oportunidades. Es de necios no entender eso. Y yo sé que en esta mañana el Señor está hablando a nuestros corazones. Y no hay lugar para esto. Queremos ser humildes, queremos ser sencillos, queremos ser sabios. No queremos andar en la vanidad de la mente, no queremos andar en nuestra astucia. Se acaba el tiempo, se acaba el tiempo. Acordate siempre de esto, tus acciones hablan más que tus palabras. Tus acciones son las acciones, es en hecho y en verdad, en todas las cosas, pero todo partiendo de la única y real esencia, que es Dios amor. Él es la sustancia, no es que es un atributo, Él es amor. Y Él establece ese diseño sobre nosotros. Cerrá tus ojos.